Señores, queridos amigos, hay muchos amigos aquí y el resto seguramente está en la otra sesión con Félix Roldán, que también es verdad, es una gran competencia. Pero bueno, vamos a hablar sobre Europa y creo que es un privilegio debatir sobre la construcción de Europa y también repensar Europa, como también hemos hablado hoy de repensar España. ¿Qué Europa queremos? Esa es la cuestión con la que vamos a tratar hoy. Y nuestra mesa redonda creo que es muy apropiada porque en este momento estamos frente a la conferencia sobre el futuro de Europa, que comenzará el 9 de mayo, convocada por las tres, y eso es interesante, tres instituciones europeas, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba en la declaración citada sobre la conferencia europea, dijo: esta debería reunir a los ciudadanos y a las instituciones europeas como socios en pie de igualdad. Y creo que eso es un poquitín el fondo y el centro, los dos igualitos. Aquí en la mesa tengo unas personalidades muy destacadas, pero antes de darles la palabra, permítanme que voy a hacer un resumen de la situación en la que nos encontramos y las oportunidades y también los desafíos que tenemos de frente. En los últimos años, el mundo se ha hecho siempre, como sabemos, más volátil y más complejo. Y los cambios son cada vez más rápidos. Hoy por la mañana se ha dicho esto también. Hemos sufrido la crisis financiera, la crisis económica, una crisis de confianza, una crisis migratoria, el auge de populismos, el cambio climático. Vivimos la globalización y la digitalización y tenemos un descenso de la demografía en Europa y un aumento galopante en otros continentes, en particular África. Y aquí viene el embajador Francisco Fonseca, nuestro amigo embajador aquí en España. La influencia de Europa en el mundo, desgraciadamente, ha sido más débil en los últimos años ante los grandes poderes globales. Es verdad lo que dice el filósofo italiano Antonio Gramsci, que dice así: lo viejo se está muriendo y lo nuevo no ha podido nacer todavía. El mundo está en camino a una nueva era geopolítica, geoeconómica y también geotécnica. Es así. Hay cambios globales sísmicos hacia el este y también en particular hacia Asia. Hay democracias liberales, están bajo presión. Hoy hemos hablado de justamente eso con el presidente Aznar y también con González. Y hay una transformación de modelos económicos, pero también de toda nuestra sociedad. Señoras y señores, en el centro de la conferencia sobre el futuro de Europa se debería situar la política, aunque no se podrá descartar una posible reforma de las instituciones y hasta quizá del Tratado de Lisboa. Los ciudadanos europeos apuestan, y esto en general, por abordar las grandes cuestiones importantes en la Unión Europea, que sus Estados miembros no pueden resolver por sí solos, pero al mismo tiempo apuestan por un retorno a más subsidiariedad en cuestiones que se puedan tratar a nivel nacional, regional o hasta local. La presidenta von der Leyen, como saben, ha destacado 6 líneas directrices retomando el contenido de la agenda estratégica del Consejo Europeo para los años 2019 hasta 2024 como referencia. Y hay 6 puntos que voy a citar brevemente y después entramos un poquitín más adelante en la discusión. El Pacto Verde como base para la neutralidad climática hasta 2050, que exige una nueva política industrial sostenible con la realización de una Europa verde, justa, social y neutral en cuanto al clima y una economía circular. Segundo, una economía que beneficia al ciudadano europeo, algo muy importante porque entonces hay más
satisfacción en el ciudadano. Una economía sólida es de gran importancia para la competitividad, pero también para la economía social del mercado, que justamente es algo que Europa tiene. Europa tendrá que avanzar completando la unión económica y bancaria, la unión del mercado de capitales, y al mismo tiempo tendría que equilibrar estos desarrollos también con una política social, que es importante, creo. Tercer punto, una Europa que está preparada para afrontar la nueva era digital, en la que la cuestión de la educación y de la formación de nuestros jóvenes será crucial. También será importante proponer un nuevo concepto europeo sobre aspectos humanos y éticos de la inteligencia artificial. Cuarto punto, proteger lo que es lo europeo. Europa tendrá que proteger la justicia y los valores europeos. Somos una comunidad de estados de derecho y la presidenta de la Comisión ha anunciado que ella apoya un mecanismo global europeo para la conservación del Estado de Derecho. Vamos a escuchar qué podría ser y cómo podría ser. Por ejemplo, ella hace suya también una propuesta para hacer el Estado de Derecho parte integral del próximo marco financiero plurianual. La Comisión planea, además, proponer un nuevo pacto de migración y de asilo, embajador Fonseca, que nos interesaría muchísimo. Tendría que volver también a definir el reglamento de asilo de Dublín. Quinto punto, una nueva dinámica para la democracia en Europa. Yo creo que justamente esta dinámica vendrá por la conferencia sobre el futuro de Europa. Se hablará, por ejemplo, del derecho de iniciativa del Parlamento Europeo, con más codecisión en cuestiones relevantes para la política climática y energética, para la política social y de los impuestos. Y finalmente diría, y de la propuesta de un sistema de un candidato líder de los partidos en listas transversales en toda la Unión Europea, algo que muchos hemos pensado ya, pero no se ha hecho todavía, a partir de las próximas elecciones parlamentarias europeas. Algo no fácil, pero interesante. Y además ella propone un nuevo plan de acción europeo para la democracia, que tiene como objetivo abordar las amenazas de cara a las elecciones europeas, derivadas de la influencia exterior, por ejemplo, de los ciberataques, además de aumentar la transparencia en todo el proceso legislativo de la Unión Europea. Y finalmente, y lo he puesto al final porque me interesa mucho, una Europa mucho más fuerte en el mundo. El tema que pueden imaginarse que ha sido siempre también un interés mío, aunque naturalmente es difícil hacerlo. Lo que habría que hacer es decidir y actuar con más unidad entre los Estados miembros y con más cohesión, por lo cual es imprescindible el cambio hacia más votación por mayoría cualificada. Es verdad, es un tabú, pero hay que ir adelante. Europa tendrá que defender el multilateralismo, rechazado, como sabemos todos, por el presidente Trump, y encontrar su lugar entre los Estados Unidos y China en sus disputas comerciales, negociar los acuerdos comerciales con otros países y comenzar las negociaciones para un acuerdo ambicioso, estratégico con el Reino Unido. Vamos a escuchar después todos los desafíos que hay. Y finalmente, avanzar en la cuestión de defensa y ver qué presupuesto y qué medios financieros ayudarían a la Unión Europea para tener más influencia global. Importante es ya lo que se ha hecho con Mogherini, que es la cooperación estructurada permanente, mejorando la capacidad de mando y control en las operaciones y misiones de política de seguridad y defensa. Necesitaríamos, de hecho, un concepto integral y global de seguridad, ya que las amenazas de seguridad cada vez tienen formas más diferentes y son imprevisibles, graves amenazas híbridas que ya son realidad.
En general, la Unión Europea tiene que reaccionar de forma mucho más rápida y resiliente. Y al final de este excurso, yo le digo un poquitín lo que pienso yo, que son cosas que a lo mejor no están siempre escritas, pero me parece que tendremos que ir out of the box. Siempre he sido una defensora de un Estado federal de Europa, pero me doy cuenta de que ante la crisis actual de confianza hay una escasísima posibilidad de seguir adelante en esta dirección. Sin embargo, incluso así, la Unión Europea tiene que hacer progresos. Necesitamos, por eso, pienso hoy, una Europa más flexible. De todas maneras, mucho más flexible de lo que habíamos planificado originalmente. Tendríamos que acordar una Europa de círculos concéntricos, en forma de una, por ejemplo, geometría variable. Esta posibilidad existe ya en el Tratado de Lisboa para un grupo de al menos 9 Estados miembros que utilizan el mecanismo que se llama de una cooperación reforzada. Según este concepto, los Estados miembros que al principio no quieran estar en este núcleo puedan incorporarse al primer círculo cuando estén preparados y capacitados. Como saben ustedes, así funciona ya el sistema de Schengen o también el euro. Además, pienso que la toma de decisión en la Comisión, es algo que quizá es difícil de decir, es demasiado lenta porque son demasiado grandes antes 28 y ahora 27 países que disponen del derecho de expresarse. Por eso opino que la Comisión debería reducirse. Es verdad, cuando yo era comisaria, yo tuve que defender, cada país tiene su comisario, pero después me di cuenta como comisaria que esto creo es demasiado. Hoy en día yo defiendo la idea de una comisión reducida. El embajador Fonseca ya me mira de forma muy severa. Me gusta la idea de organizar la comisión, por ejemplo, según el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adaptada a las modalidades europeas. Por ejemplo, uno podría aceptar siempre comisarios permanentes para los grandes países miembros. Todo lo demás sería poco realista. Después del Brexit quedan como grandes países Alemania, Francia, Italia, España y Polonia. El resto de países podrían rotar cada 5 años periodo de la Comisión o la mitad, por ejemplo, es decir, cada 2 años y medio. Naturalmente, esta rotación tendría que ser absolutamente igualitaria para que todo el mundo tenga el mismo derecho. Y estoy terminando. Europa también tiene que negociar nuevos acuerdos de comercio, lo he dicho antes, y trabajar mano a mano con sus países vecinos y socios. Junto a esto, Europa tendrá que desarrollar una estrategia global para África, y quisiera mencionar el dicho Plan Marshall con África, que es un plan desarrollado por el Club de Roma, que el Senado de la Economía de Europa, donde yo soy vicepresidenta, ha desarrollado y ha presentado a la anterior comisión, en particular al entonces comisario Mimica. Bueno, de todas maneras, también hay otras cosas como, por ejemplo, las negociaciones de ampliación de la Unión Europea con los países balcánicos, que también ahora están otra vez en la agenda. Con todo esto, señoras y señores, tenemos aquí diría un plato muy fuerte, muy interesante, y ahora no sé si doy la palabra al embajador Fonseca o también a Ramón de Miguel. No, he pensado a Ramón de Miguel. Sí, no, ya, vendrá. Pero yo creo que eso es así. Entonces, ustedes todos conocen al secretario de Estado Ramón de Miguel, embajador de España, que ha tenido una larguísima y profundísima carrera, que ha sido un amigo mío desde el principio porque hemos sido secretarios de Estado juntos, casi desde el principio, y que espero nos podría hablar un poquitín de este proyecto faro de la Unión Europea, de la Comisión, del proyecto del Pacto Verde, pero al mismo tiempo, como he dicho, también tenemos esta conferencia sobre el futuro y las instituciones son muy importantes porque por la forma se puede también ir más en la sustancia. Con esto doy la palabra a ti, querido Ramón, tienes la palabra. Gracias, Benita.
Quisiera empezar por lo que tú decías, los cambios institucionales. Yo creo que hay en este momento una sensación generalizada en Europa de que se empieza una nueva etapa. Siempre parece que empieza una nueva etapa, pero es que ahora las circunstancias objetivas te hacen pensar que no es solamente un nuevo Parlamento y una nueva Comisión, que además son bastante diferentes a los anteriores, y un nuevo presidente del Consejo, sino que verdaderamente Europa está en una coyuntura difícil. Estamos saliendo de 10 años, después de 10 años de la crisis económica, pero nuestro sitio en el mundo no está muy claro. Tenemos un gran trauma institucional porque uno de nuestros mejores socios se ha ido, que es el Reino Unido. La verdad es que es una desgracia que el Reino Unido haya salido de aquí. Desde luego, para algunos países más desgracia que para otros, para España particularmente, por nuestra posición de ser dos países periféricos y transatlánticos. No pertenecemos a ese maravilloso paraíso de Mitteleuropa, donde estáis los austriacos y los alemanes y todo eso, y a nosotros nos sentimos muy huérfanos de que el Reino Unido haya dejado la Unión. Pero al mismo tiempo nuestro vínculo transatlántico se ha debilitado, asistimos a una rivalidad entre Estados Unidos y Rusia, donde nosotros estamos dejados de lado, somos muy dependientes de Rusia en temas comerciales, pero tampoco tenemos la fuerza suficiente para imponer las reglas del juego. Hemos sido el gran campeón del comercio multilateral mientras funcionaba. Se están cargando la Organización Mundial del Comercio y con eso toda la urdimbre de reglas en las cuales la Unión Europea podía ser el primer socio comercial del mundo. Es decir, que esto no es ninguna broma, esto es ya un replanteamiento de ser o no ser. Y por eso, además de todo, y ya llegaré a ello, el fenómeno del cambio climático, que es algo que está condicionando nuestras sociedades y que va a condicionar la nuestra muy gravemente. Bueno, ante eso hay una realidad. Por primera vez en 20 años ha habido 200 millones de personas que han participado en las elecciones del Parlamento Europeo, lo cual indica que hay un cierto interés en Europa. Quizá porque la gente está empezando a ver las orejas al lobo. Y la verdad es que hay 500 millones de ciudadanos que están dispuestos a entrar en el debate de cuál es la Europa que queremos. Y por eso, pues el Consejo Europeo el 12 de diciembre, la Comisión Europea el 22 de enero y el Parlamento Europeo el 15 de enero han lanzado sus comunicaciones sobre esa famosa Conferencia del Futuro de Europa de la que todo el mundo habla, pero que en el fondo es un ejercicio complejo, porque lo que se trata es de convocar a los ciudadanos europeos a que empiecen a opinar sobre qué tipo de unión quieren, qué tipo de economía quieren, qué tipo de inversiones quieren, a través de una urdimbre enorme de foros de diálogo nacionales, internacionales, comunitarios, no comunitarios. Y este es un ejercicio que quieren lanzar, como tú has dicho bien, el día 9 de enero, Día de Europa, el 9 de mayo, Día de Europa, en Dubrovnik, y Dubrovnik porque es una ciudad croata, estamos en presidencia croata de la Unión, y pretenden que dure 2 años hasta el primer semestre de 2022. Y el primer semestre de 2022, además, como por casualidad, es la presidencia francesa de la Unión, con lo cual parece que todo el mundo está tratando de ver a ver si los franceses, que es un país poderoso, puede al final sacar conclusiones, porque veremos a ver qué conclusiones van a sacar. Y ahí está todo. No solamente ese ejercicio de democracia participativa, que desde luego es único en la historia y que a lo mejor puede ser un precedente que pueden imitar otros países, para pedirle a los ciudadanos que digan qué invento queremos, pero además de los temas políticos, hay otros temas que son los que tú aludías, los institucionales. La verdad es que hay opiniones para todos los gustos. Yo personalmente creo que desde que nosotros entramos en la Unión en el año 1986, el Acta Única Europea, la primera modificación del derecho primario después del Tratado de Roma, ya empezó a hablar de cambiar las reglas del juego. Y cambiaron bastante. Y luego se cambiaron en Maastricht. Y luego se cambiaron en Ámsterdam. Y luego se cambiaron en Niza.
y luego la Constitución Europea, y luego Lisboa, y francamente yo creo que enough is enough, ya es bastante. Ahora, naturalmente, para aquellos que sueñan, que se equivocan, en hacer de Europa un Estado federal que funcione como si fuera un Estado de los nuestros, pues para todos esos todo lo que tenemos es satisfactorio, porque todavía hay muchas decisiones que no se pueden tomar. Pero no, el cojo no debe echarle la culpa al empedrado, como dicen en España. El problema no es tanto de mecanismo institucional cuanto de falta de voluntad política. Porque si hubiera voluntad política de hacer una política fiscal, de verdad, no habría ningún problema para votar la mayoría cualificada. Pero ¿por qué no se vota mayoría cualificada? Porque como toques las políticas fiscales de muchos países, pues mira lo que pasa. Estás viendo lo que ha pasado con la famosa tasa Google en la propia Unión Europea. Y estamos esperando que lo arregle la OCDE, o la tasa Tobin, por decirte temas fiscales un poco de los que están en la prensa, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa al cabo de estos 2 años, porque el anuncio de la Comisión, con perdón, señor representante de la Comisión, sobre los temas institucionales, decir... Señor director general de la Comisión. Sí, decir que los temas institucionales que se van a tocar en esta consulta va a ser si va a haber un elegido del Parlamento Europeo que va a ser presidente de la Comisión o no, para curarse las heridas de lo que les ha pasado en este último ejercicio, que el más votado no ha sido precisamente el presidente de la Comisión, o decir que un tema institucional importante son las listas transnacionales en el Parlamento Europeo. Francamente, yo no sé si hay algunos ciudadanos que les preocupa eso. Yo garantizo que en esta sala no hay a nadie que le preocupe las listas transnacionales del Parlamento Europeo. No es una cosa vital para andar, pero eso está escrito en esta comunicación sobre el futuro de Europa. Bueno, vamos a ver, tenemos 2 años para ver cómo esto se desarrolla, para ver cuáles son las conclusiones y para saber qué va a hacer el Consejo y la Comisión de las conclusiones que salgan de este ejercicio. Y ahora entro rapidísimamente en lo que me habías mencionado, porque verdaderamente eso sí que es un elemento transformador de esa nueva Europa que, no digo que queremos, que debemos construir, porque o nos reinventamos o si no, Europa va a ser la parte más próspera del tercer mundo. Eso está clarísimo. Y la iniciativa es la famosa iniciativa del Green Deal, el Acuerdo Verde, aprobado por la Comisión, nada menos que el 11 de diciembre. Es casi lo primero que aprobaron, nada más se constituyeron el 1 de diciembre y el 11 aprobaron esto. Naturalmente no es que en 11 días la señora van der Leyen y el señor Timmermans se hubieran inventado esto. Esto venía ya trabajado desde hace mucho tiempo en la Comisión Juncker, y lo que se trata es de abordar una situación, conseguir un objetivo, y ese objetivo implica un cambio de política radical. El objetivo es que Europa sea neutra en emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050. Cuidado, que parece muy lejos, pero bueno, nosotros no lo vamos a ver ninguno de los que estamos aquí. Pero 30 años no son nada. Lagarto. Bueno, no sé, yo soy más viejo que un bosque, yo desde luego no lo voy a ver. Pero 30 años, que parecen muchos, nos parecen muchos, a muchos de los que estamos aquí, no es nada. Van a pasar muy deprisa. Pero en estos 30 años tiene que haber un cambio radical, porque tú no pasas de 23% a 0 en 30 años si no haces un esfuerzo colosal. Y el esfuerzo colosal es, bueno, pues sacar una ley del clima que revise toda la política de emisiones de efecto invernadero, sacar una comunicación para la biodiversidad que tiene que estar funcionando para la cumbre de la biodiversidad en Kunming, en China, en el mes de mayo que viene, hacer una propuesta de mecanismo para una transición justa, porque ya están naturalmente cantidades de regiones y pueblos bramando diciendo
bueno, vamos a tener nosotros que hacer el sacrificio de eliminar. Nosotros lo estamos viendo en algunas comunidades nuestras donde se cierran plantas de carbón o donde se cierran minas de carbón, pues ya están diciendo que cómo es posible que para conseguir esos objetivos se tenga que sacrificar a poblaciones enteras. Han puesto a la Comisión ya 100.000 millones dentro del marco financiero plurianual. O sea, esos 100.000 millones ya se están discutiendo en este famoso marco financiero en el cual no parece que hay mucho acuerdo. Todos estamos hablando de la PAC, pero hay 100.000 millones para la transición justa. Y luego, pues hay un plan de acción para buscar una economía más circular, para hacer una economía más sostenible, una totalmente nueva política industrial, y luego eso supone revisar al alza los objetivos en la reducción de gases de efecto invernadero, la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión, tanto del sector energético como de todo el sector industrial, una estrategia para introducir una nueva movilidad inteligente que sea limpia y que, bueno, pues que elimine pues naturalmente los motores de combustión, lo cual pues tiene mucha miga, y luego una estrategia para eliminar la emisión de sustancias químicas, con lo cual eso va a cambiar el panorama industrial de manera radical, y otra estrategia muy simpática que se llama, de la granja a la mesa, que es nueva sostenibilidad en la producción y distribución de alimentos, y bueno, pues toda una estrategia para movilizar inversiones públicas y privadas. Inversiones públicas y privadas, estamos hablando de 260.000 millones de euros al año, que es 1,5 del PIB de la Unión. Y eso no es solamente dinero público, sino también dinero privado. Y en el momento que tú enganches el dinero público y el dinero privado a una financiación, ya sabes que tienes que tener un compromiso de mantenerlo durante 30 años, porque si no lo mantienes durante 30 años, se te cae el invento. Entonces, esto afecta a todos los sectores de la sociedad, es una nueva visión, es casi una innovación en la cual Europa se va a situar naturalmente en una posición diferente a la de todos los países de su entorno. Va a ser una auténtica revolución tecnológica que tiene dos ventajas. Una, la de conseguir el objetivo, naturalmente emisiones cero y de un ambiente con más biodiversidad y menos problemas y menos contaminación para los ciudadanos, pero también que le puede dar a la Unión una posición de liderazgo en el mundo, en unas tecnologías que el mundo, quieras que no, va a tener que aplicar tarde o temprano. Y por lo tanto, bueno, pues eso es verdaderamente revolucionario. Eso y la revolución digital que hay que hacer en la Unión Europea son los dos elementos que harán de la Unión un actor fundamental en el mundo futuro, o la dejarán pues en un letargo como el que estamos en este momento, que estamos en un letargo muy simpático y muy próspero, pero letargo. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Efectivamente, estos son ya los desafíos enormes, y con su permiso, a don Leopoldo Calvo Sotelo, quisiera dar la palabra al embajador Fonseca, porque quiero también añadir o quiero completar cosas sobre este pacto verde, especialmente toda la parte económica. Efectivamente, es muy complicado. El embajador Fonseca es también un hombre muy conocido y también un hombre de alto nivel, es director general de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, pero al mismo tiempo es otra vez el representante, el director de la representación aquí en España. Estamos muy contentos de tenerte a ti. Quiero decirte, ¿cómo nos puedes explicar cómo va a ocurrir este cambio con un plan de inversiones que efectivamente tendría que ser enorme, que no tenemos tanto presupuesto, que por otro lado, como Ramón ha dicho, tenemos ahí todo un sector digital nuevo, tenemos una sostenibilidad de la economía
¿Cómo podemos hacer todo eso y al mismo tiempo mantener la competitividad? Porque naturalmente los precios van a aumentar. Entonces la cuestión es, ¿cómo hacemos todo eso? Embajador, me encantaría que tú nos dijeras algo del interior de la comisión, del pensamiento, y después, si puedes, también hablar un poquitín del nuevo pacto de migración y de asilo y del reglamento de asilo de Dublin, que en el futuro a lo mejor se abordará también porque es fundamental. Por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, ministra y comisaria. En primer lugar, discúlpenme que por haber llegado tarde, pero la culpa ha sido precisamente del Pacto de Asilo y Migración, que está en alguna medida la Administración española, perdóname Sonsoles, un poco de los nervios y, en fin, estaba un poco discutiendo ciertos elementos. Luego me disculpen y luego muchas gracias por decir que soy a la vez director general y embajador, porque, mira, hago dos empleos con un solo sueldo, tengo que hacer una reclamación en Bruselas. No, ya no soy director general, lo dejé para irme aquí, pero bueno, estoy encantado de asistir a este debate. Me preguntas, la pregunta que me haces, querida Benita, un poco encadenando con lo que decía Ramón de Miguel, es sobre cómo vamos a financiar el plan de inversiones. Yo aquí quisiera decir algo que ha dicho Ramón, o que yo quisiera interpretarlo. Es decir, la cuestión del cambio climático, es decir, tener una economía competitiva en la cual las industrias intensivas usen energía descarbonizada y al tiempo seamos competitivos en el contexto internacional, así como conseguir que en la revolución digital ganamos la batalla que hay que ganar y que está empezando ahora, y es la batalla de los datos industriales. Estos son dos objetivos que nos guste o no nos guste. O conseguimos que Europa sea líder en el contexto global o, por decir una expresión coloquial, como decía el embajador de Miguel, se nos van a comer por las patas. Y yo creo que los planes que tiene la Comisión son planes, en primer lugar, sensatos. Son planos que tampoco buscan la revolución por la revolución. Nosotros partimos de una buena experiencia. La buena experiencia es la facilidad Juncker. ¿Se acuerdan ustedes que en el año 2014 se lanzó un plan de inversiones en el cual decíamos, bueno, pues prácticamente, dicho de manera caricatural, prácticamente con que pongamos 30.000 millones entre el presupuesto europeo y ahora del Banco Europeo de Inversiones, vamos a poder movilizar hasta $500 millones de inversiones público-privado. Pues es verdad, es verdad. El plan Juncker estamos ya por encima de los 600.000 millones de inversiones. La trampa es que al final hemos puesto un poco más de dinero público, pero no mucho más, no mucho más. Pero hay que decir con ello, y vuelvo un poco a lo que decía Ramón de Miguel, que aquí lo importante es un concepto básico. Tú decías, Ramón, tú decías voluntad política, yo añado un elemento adicional en estos temas. Si estamos todos convencidos que la economía española depende de tener un sector industrial competitivo descarbonizado y que tengamos nuestra propia nube de datos bajo jurisdicción, señor juez, soberana europea, y eso le conviene a España, la voluntad política está ahí. Pero esa voluntad política necesita confianza mutua o no hacernos trampas al solitario. Y nosotros pensamos que con lo que tenemos sobre la mesa, si ya hemos dicho y ha aceptado el Consejo Europeo que independientemente del techo final de gasto que se adopte para el periodo 2021-2027, que yo me temo que no va a estar muy lejos de la propuesta de Charles Michel, de 1,07 de la renta nacional bruta, esto es un poco menos de lo que tenemos ahora. Si hemos dicho que de ahí la mitad de la intervención financiera europea va a tener el label verde, estamos diciendo que en materia de política de cohesión, que en materia de política industrial,
que en materia de innovación, que en materia industrial, que en materia de política agrícola, tenemos que tener esta dimensión de la granja a la mesa, esta dimensión verde, que nos permita financiar proyectos que pueden ser, les pongo un ejemplo, si tuviéramos una nube de datos compartidos a nivel industrial europeo, una nube que fuera nuestra, no el iCloud de Google, y en la cual pudiéramos dividir entre datos privados, protección de datos, y datos públicos, y confiáramos en repartirlos. Solamente el Big Data podría utilizar los datos meteorológicos, los datos climáticos, los datos fertilizantes, los datos de cultivos en Europa, podríamos llegar a ganancias por hectárea en cultivos agrícolas de hasta 250 euros por hectárea. Si tenemos un cuarto, que es 250.000, 300.000 millones de euros de dinero europeo, que va a tener una dimensión verde. Si tenemos, aparte de esto, que el Banco Europeo de Inversiones se ha comprometido a que en los próximos 7 años va a intentar movilizar capital hasta 1 billón de euros para todo lo que son inversión verde, es fácil cuando pedimos al capital privado que contribuya como mínimo con unos 350.000 millones de euros. Cosa, insisto, que el plan Juncker nos demuestra que es factible. Pero vamos a ver, a veces la realidad económica, la empresa privada, está más avanzada que los reguladores y que los temores. Es decir, en estos momentos, si cualquiera de ustedes tiene un proyecto de inversión XY y van a pedir financiación, que sea al ICO o que sea al banco, el que sea, no voy a hacer publicidad, de los bancos españoles, una de las casillas que rellenan ustedes, ¿cuál es? ¿Cuál es mi plan de sostenibilidad verde en mis inversiones? El Banco Europeo de Inversiones hace 2 años que no financia ningún proyecto de inversiones que utilice combustibles fósiles. Yo pretendo que si esto se hace a nivel de empresa, es que probablemente hemos visto que la idea no es tan descabellada. Pero fíjense ustedes, si todos nos convencemos, y eso significa todos, que una parte importante de la inversión del gasto público europeo, que vaya, insisto, a cohesión, a agricultura, al que vaya, tenga esta componente verde. Si el Banco Europeo de Inversiones amplía capital hasta 100.000 millones de euros más, exclusivamente para el cambio climático. Si esto lo unimos con la capacidad enorme que tiene nuestra industria europea, que tiene nuestro sector I+D, que tiene nuestro sistema educativo, para competir a pie de igualdad con Estados Unidos en el plano industrial. Si hacemos todo esto, lo que tenemos que convencernos es que tenemos todos, desde a nivel personal hasta a nivel global, conseguir que en el 2030 la gran innovación industrial, patentes, en materia de un uso industrial de energía no carbonizado, sean patentes nuestras. Es una oportunidad económica. Yo no soy banquero, pero no tenía ningún problema en invertir en este área. Y ese es el plan que hemos propuesto a la Unión Europea, un acuerdo entre la Comisión, un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones, con los institutos públicos oficiales, para movilizar el máximo de capital en aras de este objetivo. Insisto, a mi modo de ver, hay 2 objetivos en los que nos jugamos el futuro, que son una industria que esté en la punta de lanza desde el punto de vista de neutralidad carbónica y una política industrial que afronte la revolución digital. Y si hacemos esto, y ya concluyo con ello, querida Benita, no nos queda más que una cosa que hacer, es decir a los ciudadanos cómo queréis que lo hagamos.
Bueno, enhorabuena tu optimismo. Espero que funcione porque tenemos a otros grandes países como China, como Estados Unidos, como India, como África, que van a tener emisiones enormes y la cuestión es cómo hacerlo. Pero no quiero ahora... Si me permite 30 segundos, yo me he pasado 15 días en el COP25, que terminó en diciembre, pues terminó, vamos a llevarnos bien. Pero ¿cuál es el mensaje que nos llega, por supuesto, salvo Estados Unidos, al que pasamos en el proceso electoral, pero el mensaje del COP25, tanto de India como de China como de Brasil, es no me levanto de la mesa? Hombre, no me tiren mucho, pero entiendo que hay que hacer algo más. Ya solamente eso... Bueno, muy bien. Después hablamos del plan de migración, pero yo creo que ahora es el momento justamente de pasar a otro tema. Don Leopoldo Calvo Sotelo Ibáñez Martín es juez o ha sido juez del Tribunal General de la Unión Europea hasta muy poco. Y también es letrado mayor del Consejo de Estado, profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales. Y claro, como él también se ha ocupado mucho de relaciones internacionales, yo pensaba que a lo mejor él podría enfocar en dos cuestiones. Una, ¿qué piensa usted de las necesidades que hay que hacer que Europa pueda ser más fuerte? Eso es una. Y la otra, la cuestión de, como juez, proteger lo que es europeo, lo que he mencionado. ¿Qué tendría que contener este mecanismo global europeo que la presidenta von der Leyen quisiera proponer para la conservación del Estado de Derecho? Estas son dos cuestiones importantes y le doy la palabra. Es un placer escucharle. Muchísimas gracias, comisaria, muchísimas gracias, Benita. Desde el punto de vista de la cuestión general, qué hacer para que Europa sea más fuerte, me gustaría partir de la cuestión del Brexit, que Ramón de Miguel ha tratado con acierto. Se nos ha ido uno de nuestros mejores socios y habría que preguntarse qué hemos hecho mal. ¿Qué es lo que no ha funcionado en relación con el Reino Unido, en relación con Inglaterra? ¿Por qué los hombres que hace 80 años gobernaban la India no han querido seguir participando en el gobierno de Europa? Ahí hay como una contradicción. Es decir, esa nación que sentía como propia la India, hay que recordar aquella pregunta famosa de Rudyard Kipling, ¿qué saben de Inglaterra los que solo conocen Inglaterra? Y se refería precisamente a la India, sintiéndola como algo propio. ¿Por qué no han sentido la Europa de la Unión Europea como algo propio? Se podría quizá decir, no hemos sabido explicarles el funcionamiento de las instituciones, pero yo no creo que ese sea el problema. Yo creo que ahí tendríamos, si me lo permiten, que adoptar una perspectiva atomista, es decir, hay que ir a lo que entra por los ojos, a lo que entra por los sentidos, y las instituciones no entran por los sentidos, salvo a los funcionarios como yo, que lo soy, a mucha honra y me gustan mucho las instituciones, pero esa no es la perspectiva de los ciudadanos. Yo creo que hay que volver a la Europa de las patrias que decía De Gaulle, que nunca ha sido incompatible con la Unión Europea. Nunca ha sido incompatible con la Unión Europea. Hay que saber promover las naciones. ¿Cómo hacerlo? A mí me gusta mucho un verso del poeta belga Émile Verhaeren, que decía: europeos, admiraos los unos a los otros. Admiraos los unos a los otros. Ese podía ser el mandamiento nuevo en el que evidentemente se inspiraba Verhaeren, aunque rebajando un poco la exigencia. No es amaos los unos a los otros, quizás es pedir demasiado, pero aquello que decía Verhaeren yo creo que está muy bien visto. Admiraos los unos a los otros. Se me dirá, bueno, pero ¿cómo se hace eso? Es ciertamente un trabajo a largo plazo, pero que ya ha empezado con programas como el admirable Erasmus, que lleva funcionando ya tantos años.
y un programa en el que España además en fin, ha tenido unas cifras muy buenas. El mayor número de estudiantes de Erasmus, o uno de los mayores números de estudiantes de Erasmus han sido españoles. Uno de los destinos favoritos de los estudiantes de Erasmus no españoles ha sido precisamente España. Sí, eso es largo plazo, pero hay que tener la perseverancia y la tenacidad de continuar con esos programas. ¿Tenemos tiempo para eso hoy en día? ¿Que hay un mundo tan rápido? Yo creo que no. Bueno, hay que hacer otras cosas, pero hay que seguir con estas cosas, porque sí. solamente con los expedientes, por decirlo así, no. Yo recuerdo, contaba, no me acuerdo qué político británico que se esforzaba por contar bueno, pues los fine points de las instituciones europeas y estando en una ocasión haciendo unas declaraciones a la televisión con el micrófono en la boca y hablando de la Unión Europea, se acercó una señora y sin más dijo boring, aburrido, eso que está usted contando es muy aburrido. Hay que saber también contar otras cosas y hay que saber también ir a las nociones generales. Pero en este mundo en que hay tanto poder global, ¿podemos nosotros solamente hacer esto para ir adelante? Yo creo que no, yo creo que tenemos que tener un contrapoder, por lo menos esa es mi idea, ¿no? Contrapoder contra Estados Unidos, contra China. ¿Qué hacemos con Rusia? Se ha dicho antes, India. ¿Qué hacemos con el continente africano? Creo que tenemos que ser mucho más unidos. Para mí la unión es de las cosas centrales. Cuando realmente queremos algo, la voluntad política, como tú has dicho, Ramón, es verdad, entonces podemos ir adelante. Pero usted dice, y tiene razón, naturalmente es un proyecto cultural estupendo, ¿no? Erasmus. Pero esto hoy en día solo yo creo que no es suficiente. No, ciertamente hay que contar con los Estados miembros para esta tarea. En este sentido, yo creo que el presidente Macron le ha hecho un gran favor a Europa con sus tomas de posición simbólicas, sí, valientes, sí, europeístas, haciendo sonar el himno europeo, el himno de la alegría y hablando de Europa en cada ocasión. Hacen falta más gestos simbólicos de ese alcance. Claro, eso es también el cariño hacia Europa, ¿no? Que nosotros, sí, la admiración, el cariño, la cultura, sí, que probablemente yo creo que tiene que ir, por la vía de las naciones, empezando por las naciones vecinas. Yo acabo de estar 3 años y medio en Luxemburgo como juez español en el Tribunal General de la Unión Europea y durante esos 3 años y medio, en las vacaciones, he tenido que atravesar con mi familia Francia 8 veces. Francia de punta a punta 8 veces, lo hemos hecho por lugares distintos. Pues me gustaría decir que eso en España hay que decirlo. Francia a día de hoy es un país alegre, optimista y simpático, en el que da gusto estar, que da gusto visitar. No siempre en España hemos tenido esa visión de Francia. Ciertamente, cuando nos adherimos a las entonces comunidades europeas, en fin, la sensación española no creo yo que en términos generales no era tan favorable. Yo creo que a día de hoy sí lo es, sí lo debe ser. Y podría seguir con un elogio de nuestro otro vecino Portugal, pero creo que estaría excediéndome en el uso del tiempo. Muy bien. Quería preguntar sobre la segunda cuestión que había planteado. Sí. ¿Y qué se podría hacer para proteger más lo que es lo nuestro, lo europeo?
Y lo que dice la presidenta de la Comisión, efectivamente, de hacer un mecanismo global europeo de conservación del Estado de Derecho. ¿Qué se podría pensar? Sí. Yo ahí tengo menos ideas, entonces no sé lo que se podría hacer. Sí, ahí entramos en mi oficio de jurista. Espero no excederme con los tecnicismos esta tarde, pero ahí estamos hablando sobre todo de dos comunicaciones de la Comisión, una de 2014, otra de 2019, en la que se habla del refuerzo del Estado de Derecho en la Unión, una propuesta de actuación. Y ahí, en esa propuesta de actuación, se habla de tres pilares: la promoción, la prevención y la respuesta, y ahora intentaré ir a ellos de manera sintética. Pero hay una cuestión previa, porque hablamos de refuerzo del Estado de Derecho. ¿Pero qué es el Estado de Derecho? Y ahí yo creo que hay que tener una posición muy firme, para oponerse a intentos interesados de sostener que, bueno, que el Estado de Derecho es una noción vaga e imprecisa, o que hay, en fin, pues un pluralismo constitucional, una identidad constitucional de cada país que tiene derecho a ser preservada. Yo creo que no, que hay que mantener con mucha firmeza que el concepto de Estado de Derecho, en su esencia, es un concepto único y preciso. De la misma manera que los derechos fundamentales no son algo vago e impreciso, no. Hay catálogos cerrados, modificables, pero cerrados y definidos de derechos fundamentales en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito del Consejo de Europa, en el ámbito de las Naciones Unidas. Se sabe muy bien lo que son los derechos fundamentales y se sabe también muy bien lo que es el Estado de Derecho. En esencia, los propios derechos fundamentales, la división de poderes y, en particular, con una gran actualidad, la independencia del Poder Judicial. Yo creo, en ese sentido, que es importante, porque es sabido que algún país europeo que, en fin, pues, que ha visto cuestionada su actitud en materia de Estado de Derecho, ha dicho, bueno, pero es que, en fin, aquí pues yo tengo mi identidad constitucional y aquí hay un pluralismo constitucional. Vamos a ver, ciertamente hay divergencias, hay diversidad constitucional entre los Estados miembros, pero eso no puede afectar, y de hecho no afecta al núcleo básico del Estado de Derecho. Es más, se podría decir, la divergencia más importante que había, y es que el Reino Unido no tiene constitución escrita, pues ya ni siquiera existe, porque desgraciadamente se han ido. Por lo tanto, las ideas claras. El Estado de Derecho es una noción, no digo matemática, pero perfectamente precisa. Y no vale decir, no, yo es que soy especial. Usted podrá tener una especialidad terminológica. En España, por ejemplo, pues tenemos un Estado de las autonomías que es, salvo en ese nombre, un Estado federal. Salvo en ese nombre, es un Estado federal. Tenemos derecho a llamarle Estado de las autonomías, pero es equivalente a cualquier Estado federal. Y con ello, y ya muy brevemente, hablo de estos tres pilares: promoción, prevención y respuesta. Habla esta comunicación de la Comisión de una promoción, un desarrollo del conocimiento y de una cultura común en lo que respecta al Estado de Derecho. Y ahí se llama a la sociedad civil, que es muy oportuno recordarlo en este congreso, también a los medios de comunicación, al mundo académico, a las redes europeas de tribunales supremos, de tribunales constitucionales, a los parlamentos nacionales, para difundir el conocimiento de una cultura europea del Estado de Derecho. Y ahí, que es la única anotación que quisiera hacer, yo creo que no hay que olvidar el common law. Es decir, los ingleses se han podido ir, pero los irlandeses siguen siendo Estado miembro, son un país del common law, y los ingleses puede que en algún momento vuelvan. La cultura del Estado de Derecho propia del common law, en la que no voy a insistir, pero ahí tenemos el habeas corpus, que está en nuestra propia Constitución,
que fue, en fin, pues por decirlo así, una compra que hicimos en aquel momento. No hay que olvidar la cultura del Estado de Derecho, que es propia del common law. Se habla también de la prevención, y ahí hay sobre todo un ciclo de revisión del Estado de Derecho que comportará un informe anual sobre el Estado de Derecho. Yo creo que ahí la regla debería ser la firmeza y la claridad de conceptos que hemos dicho, también la delicadeza. Ha sido muy criticada la presidenta de la Comisión porque dijo en un momento dado, hablando del Estado de Derecho, bueno, nadie es perfecto. Y aquello se vio como una disculpa de los infractores. Yo creo que puede haber una interpretación más benévola. Es decir, yo creo que es una llamada a la delicadeza. Hay que, sin duda, estar alerta sobre el Estado de Derecho, pero hay que hacerlo con delicadeza, porque los ordenamientos jurídicos son complicados, tienen sus tradiciones, hay que conocerlas bien, y ahí el Tribunal de Justicia, pues, en las cuestiones prejudiciales, pues, tiene que conocer bien el derecho interno que aparece en la cuestión prejudicial. Y por último está, y con ello de verdad termino, la respuesta, es decir, qué hacer cuando falla todo lo demás, para empezar la prevención. Y ahí por un lado está el Tribunal de Justicia, cuya jurisprudencia reciente en particular ha señalado con precisión que debe entenderse por independencia del Poder Judicial, y por último está esa propuesta de reglamento de 2018 y que no hace todavía un año el Parlamento enmendaba, de acuerdo con la cual la Comisión podría recomendar al Consejo la reducción de la financiación de la Unión Europea. Eso sí me parece importante. Efectivamente, cuando se den deficiencias generalizadas en materia de Estado. ¿Puedo decir así de crudo, ¿podría ocurrir esto con Polonia, con Chequia, por ejemplo, o con Hungría? En principio, sí, ¿no? Bueno, podría ocurrir con cada país, por supuesto, país, pero en este momento tenemos ahí problemas, ¿no? Claro. Por favor. El reglamento, como bien sabe, Sonsoles, perdón por la precisión, el reglamento estableciendo reducción de fondos en el próximo marco financiero plurianual, si hay una condena por infracción del principio de Estado de Derecho, está prácticamente adquirido. De hecho, la semana pasada el Consejo Europeo, el presidente Charles Michel obtuvo el acuerdo, nada que haya acordado hasta se acuerde todo, de que el instrumento se puede decidir por mayoría cualificada. Sí. Bueno, me alegro mucho y muchas gracias. Y ahora, last not least, por favor, doña Sonsoles Centeno Huerta, que es abogada de Estado desde el año 2003. Y ella actualmente es la consejera jurídica de la representación permanente de España ante la Unión Europea y, naturalmente, es agente del Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quiere decir que tiene que tratar con el Tribunal de Justicia y también es jefa del Servicio Jurídico del Estado ante la Unión Europea. Es un placer tenerle aquí también y quiero decir que usted ha trabajado mucho sobre la cuestión de Brexit, las consecuencias de Brexit que naturalmente nos preocupan todos. Por un lado, para Reino Unido, pero especialmente para nosotros mismos. Y entonces quisiera saber un poquitín lo que usted piensa, las consecuencias de su punto de vista, y también vemos cómo Boris Johnson ya está hablando que quiere ya tener un acuerdo especial o muy especial con la Unión Europea hasta junio, si no, ya no quiere negociar. Bueno, hay una presión muy fuerte, entonces quisiera saber un poquitín lo que piensa usted, por favor. Muchísimas gracias, Benita. Únicamente ya no soy consejera jurídica de la REPER. Lo dejé el 1 de septiembre, ahora estoy ya aquí en Madrid dedicada al Tribunal de Justicia. Por supuesto, las reflexiones que haré aquí son puramente personales, fruto de la experiencia
principalmente los 5 últimos años en Bruselas, y principalmente hablaré del Brexit, que es a lo que me he dedicado casi al 80% los 2 últimos años, que fue la negociación del acuerdo de retirada. Pero en la medida que el Congreso se refiere a repensar España, yo lo que quiero hacer es una reflexión inicial. La mesa se llama la construcción de Europa. ¿Qué Europa? Y lo primero que aquí deberíamos reflexionar todos, España no es nada sin la Unión Europea. Y eso que parece un eslogan y que parece que es algo que damos por hecho, yo creo que en un momento como el actual es importante tomarlo como punto de partida. Y déjenme, quizás soy de la mesa la que menos años y menos experiencia tiene, pero quizá en este formato integrador de este congreso creo que es útil. Yo soy ya de la generación del 78, yo no tengo recuerdos de cuando España entró en las comunidades europeas. Yo soy ya de esa generación Erasmus, en las que he estado 6 meses en Bélgica con 20 años. Yo me he beneficiado de todos esos programas y lo hemos dado por hecho. Y como muchas veces ocurre, lo que das por hecho parece que va a estar ahí para siempre. Y yo creo que si algo nos ha recordado Reino Unido durante estos 2 o 3 años, es que eso no está para siempre. Y que una de nuestras primeras tareas, quizá ya no de gobierno, sino de sociedad civil, es precisamente caer en la cuenta de la importancia de la Unión Europea, en primer lugar, y la necesidad de preservarla y cómo preservarla. Y yo creo que uno de los primeros mensajes en este congreso que a mí me gustaría dejar es: busquemos maneras, como sociedad civil, como gobiernos, como instituciones o como lo que queramos, de preservar la Unión Europea. Y no soy una romántica, de hecho los abogados del Estado, si algo somos prácticos. Y yo creo que a poco que sepamos cómo funciona este país, creo que somos un país dado a vaivenes, a idas y vueltas, a extremos. Y yo creo que si algo nos ayuda a la Unión Europea es a mantenernos en un nivel. La Unión Europea nos viene muy bien y les doy unos cuantos datos. Todo el tema de contratación pública, las directivas de contratación, el dar orden a todos estos procesos desde el ayuntamiento, la comunidad autónoma y el Estado, eso yo creo que nos viene bien, no a las administraciones, también a los ciudadanos, y a gastar el dinero público en lo que corresponde. No voy a hablar de los fondos de cohesión, por supuesto, pero voy a hablar de una cosa que también sabe muy bien Paco. Toda la normativa que ha evolucionado en nuestro país en materia de cláusulas abusivas de protección del consumidor. En los últimos años ha habido una modificación equilibrando toda nuestra legislación procesal, y eso ha sido a golpe de sentencia, a golpe de cuestiones prejudiciales que nuestros jueces españoles han ido planteando al Tribunal de Justicia y que ha ido resolviendo. Creo, como creo que se nota, soy claramente proeuropea, pero incluso aunque no lo seamos, creo que podemos decir mejor contigo que sin ti. Y creo que eso es una reflexión que nos debíamos hacer. La Unión Europea, por tanto, necesita ser defendida. Y una de las primeras, o de algo que me he planteado durante estos 9 años de experiencia en la Unión Europea, que salvo los que nos dedicamos a esto, la Unión Europea sigue estando muy lejos. Y durante mi época en Bruselas, yo me dedicaba a acompañar muchas veces a los ministerios o a las comunidades autónomas a hablar con la Comisión Europea. Y muchas veces te encontrabas que hablaban un lenguaje que la Comisión Europea no la iba a entender. No porque no supieran inglés, que lo sabían, pero que te hablaban en unos parámetros. Te hablaban en términos de que la ley nacional te dice que es esto. No, hombre, no me diga usted la ley nacional, pero usted aplica la directiva o no. No, es que la ley dice lo contrario. No, pero su ley no me importa. Usted a lo mejor es que lo que ha hecho es transponer mal la ley. Y muchas veces lo que hay que hacer es traducir el lenguaje. Y quizá, y eso no es un problema solo de los Estados, también es un problema de las instituciones,
que no entienden los problemas de los Estados y falta un vínculo, una cooperación, el enfoque colaborativo que hablaban en la mesa redonda, en el fondo eso ya está inventado, es lo que llaman el principio de cooperación leal, y eso programas como Erasmus y otra serie de programas de intercambio ayudan. También ponernos una pregunta a los gobiernos y a las administraciones: qué fácil es echar la culpa a la Unión Europea. A lo mejor, si fuéramos un poquito más sensatos, en lugar quizá de hablar bien, nos podríamos callar en ocasiones, pero a veces los cortoplacismos no nos ayudan. Coincido con Ramón de Miguel en que el momento actual de la Unión Europea es un momento crucial, yo diría que es un momento fundacional, no solamente por el Brexit, sino por la crisis de Estado de Derecho que no solamente está en Polonia, sino en otros Estados miembros y que creo que es preocupante, por no decir el crecimiento de los movimientos y de los populismos. Pero bueno, centrándome en lo que me han pedido que me centren, el Brexit. Yo vuelvo, igual que Ramón, es un fracaso. Es la historia de un fracaso de los británicos, pero de la Unión Europea. No voy a entrar en las causas, se ha hablado muchísimo, pero la Unión Europea, desde mi punto de vista, no supo leer los vientos del cambio y quizá no estuvimos atentos a las señales. No obstante, hay que decir que Reino Unido siempre fue un socio distinto. Desde su adhesión a la Unión Europea, a poco que uno haya estudiado, el tratado está plagado de diferencias con Reino Unido. De hecho, si se entrara a modificar los tratados, habría que hacer una limpia bastante importante de referencias a las especialidades británicas. Pero yo creo que no es el momento de lamentaciones, no es el momento, en este Congreso menos, que lo que hay que ofrecer es alternativas o ideas de cara al futuro. ¿Qué retos tenemos por delante? El primero de todos es la aplicación del acuerdo de retirada. El acuerdo de retirada, como saben ustedes, se ha negociado. Después de muchos avatares conseguimos que lo ratificara el Parlamento británico y desde el 1 de febrero Reino Unido ya no es Estado miembro. El primer reto será aplicar ese acuerdo, que yo creo que es un acuerdo positivo, es el acuerdo de la desconexión. La gran obsesión de la Comisión Europea y yo creo que de los Estados miembros era el garantizar que las elecciones de vida de todos esos ciudadanos que habían hecho cuando Reino Unido era un Estado miembro no pudieran desconectarse de una manera ordenada, es decir, manteniendo los derechos, manteniendo su modo de vida de la manera menos traumática posible. Los ciudadanos estuvieron siempre en el centro de esa negociación y en ese sentido no solamente por la parte de la Unión Europea, sino por la parte británica, y se ha hecho, diría yo, un control de daños bastante prudente. El tema será cómo lo vamos a aplicar. Ahora se está preparando el modo de aplicar ese acuerdo de retirada, pero es una tarea que, de nuevo, no es una tarea de las instituciones, no es una tarea solo de los gobiernos, es una tarea también de las empresas y de los ciudadanos que deben adaptarse. El segundo tema o el segundo gran reto, nos toca mirar lo que va a hacer Reino Unido, cómo va a adaptar su legislación, cómo va a ser su nueva normativa de inmigración, cómo va a ser la normativa de comercio. Eso es lo que va a haber que observar. Hoy mismo Boris Johnson o el Gobierno británico ha aprobado lo que llaman su mandato de negociación para la relación futura y ya vemos ciertas diferencias con lo que ha sido el mandato de negociación que se aprobó en el lado de la Unión Europea el 25 de febrero. Pero el gran reto, quizá, para la nueva relación es la unidad. Así como en el acuerdo de retirada todos teníamos la idea clara de esa desconexión ordenada, en la nueva relación o la relación futura, yo no sé si todos vamos a tener los mismos intereses. Barnier va a poner todo su empeño en que eso sea de esa manera. Pero el gran reto será negociar un acuerdo tan ambicioso como lo que se ha mantenido, como lo que se ha aprobado en un año escaso. El tratado comercial con Canadá se negoció en 7 u 8 años, con lo cual en 7 u 8 meses no sé si llegaremos
al nivel de ambición. Esto por hacer un marco muy general, que luego si hay preguntas podemos volver a él, pero queda la otra pata. ¿Qué hacemos en la Unión Europea con un socio que era un socio importante, un socio distinto? Y para ahí estamos en la conferencia del futuro de Europa y del 9 de mayo. Los temas son amplísimos, veremos el nivel de ambición. Para mí, la voluntad política es la clave, ver lo que los Estados miembros quieren hacer, pero a mí me parece que habría que aprovechar para modificar o intentar modificar los métodos comunitarios, como se llaman. Una breve reflexión y con eso acabo, porque ya a la hora que es estaremos deseando todos de volver a casa, sobre el Estado de Derecho. Ya ha hablado Leopoldo sobre el Estado de Derecho, pero déjenme en mi pata de jurista, o en la que estoy yo ahora más, que es delante del Tribunal de Justicia, creo que la reflexión de la Comisión Europea es legítima, es necesaria, pero yo creo que hay que diferenciar el Estado de Derecho. La responsabilidad primera de velar por el Estado de Derecho corresponde al Estado miembro. Y solo en el caso en el que verdaderamente existe un problema, ahí la Comisión Europea tiene que, con sus mecanismos supervisores, ejercitar su competencia. Dicho lo cual, yo creo, en el momento en el que estamos, que el mecanismo preventivo, un ejercicio de revisión, es necesario, pero ahí hay que tener mucho cuidado, que es cuando tú hablabas de delicadeza, del modo en que ese ejercicio se haga. Y con este modo, estos scoreboards, estos informes que burocratizan un elemento, un valor fundamental de la Unión Europea, hay que tener sus pesos y contrapesos, y hay que tener cuidado con lo que hagamos. Es necesario la prevención, pero siempre con una cooperación leal con los Estados miembros. Concluyo ya con el título, digo, Construcción de Europa. ¿Qué Europa? Para mí sigue siendo la Europa de los padres fundacionales, adaptada a una nueva realidad. Y concluyo con algo que se decía de Schuman. Dice, si el proyecto del mercado único del carbón y del acero lo hubiera presentado un político cualquiera, se hubiera quedado en papel mojado, solo porque se trató de una propuesta inaudita, efectuada por un hombre honrado, salió. El proyecto europeo no solo está necesitado de ideas, de proyectos, de informes, de evaluaciones de impacto. Yo creo que necesita líderes, y líderes no solo en las instituciones, sino en los gobiernos, con una visión amplia, integradora y, sobre todo, desde mi punto de vista, de servicio público. En el fondo, eso es lo que estaba en el proyecto europeo y lo que hay que rescatar hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me parece estupendo y creo personalmente, no conozco bien la señora von der Leyen, pero me parece que ella realmente incorpora muchos de estos elementos en sí misma. Entonces tenemos ahí un liderazgo dinámico. Puedo, antes de preguntar si ustedes quieren todavía, porque ya son 7:30, lo que quieran ustedes, pero solamente decir, por favor, Paco Fonseca, ¿tú nos puedes dar quizá 2 o 3 pinceladas sobre la idea de la migración y del asilo, que también es una cuestión absolutamente fundamental en Europa? Por eso no la quiero totalmente dejar de lado. No sé si te parece bien. Muchas gracias. 2 o 3 pinceladas, me parece que... Es difícil, lo sé. Muy brevemente, la migración es un fenómeno global. La migración no es un fenómeno coyuntural. La migración nos ha pillado a muchos países por sorpresa en los últimos 10 años y está ahí para quedarse. Con la curva demográfica que tenemos en Europa, no hay ningún análisis estadístico, demográfico, prospectivo serio que no coincida en un dato, sino en Europa nos hace falta recibir mano de obra neta procedente de terceros países. Desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista geoestratégico,
África es nuestro río grande y se atraviesa como se atraviesa el río Grande, o sí o sí. Frente a eso, la única alternativa, y es lo que pretende el Pacto de Asilo y Migración, es tener una perspectiva global en materia de migración. El tratado nos dice básicamente lo que hay que volver a la idea original, que el objetivo principal en materia de migración que tiene la Unión Europea es efectuar una gestión ordenada de flujos migratorios. Para eso nos hace falta un control en frontera exterior que sea un control europeo y no nacional, porque si no tenemos confianza en el control en frontera exterior, las tentaciones de restablecer controles internos están ahí, y si no, vean la cantidad de migrantes subsaharianos que está estancado en Irún en estos momentos, vayan a las estadísticas, y creo que el ejemplo es claro. 2, necesitamos una política de solidaridad mediante la cual los refugiados económicos que quedan en Europa, tenemos que negociar un sistema de acuerdos europeos que permitan acuerdos de readmisión global. En el acuerdo de países africanos tenemos que ofrecerles algo más que ayuda al desarrollo. Tenemos que ofrecerles comercio, tenemos que ofrecerles capacidad de inversiones, mucho más que lo actual, pero acuerdos de readmisión europeos con la gran mayoría de países africanos. Por cierto, la Unión Africana lo ha entendido perfectamente, y la mejor prueba es que en 3 meses ya han ido a Addis Abeba, incluida la presidenta von der Leyen, como mínimo 5 pesos pesados de la Comisión Europea. Una política, insisto, en la cual podemos proteger la frontera exterior, seleccionando bien quién tiene derecho a protección internacional, quién tiene que ser devuelto con todos los estándares de derechos humanos, por supuesto. Esto implica, naturalmente, una zona gris, aquellos que no tenemos medida de expulsarlos, que exige solidaridad y movimientos secundarios dentro de Europa. Y, en tercer lugar, necesitamos una política de migración legal. La mejor manera de luchar contra las mafias consiste en saber que hay una oportunidad de entrar en Europa en función de dónde nuestro mercado de trabajo lo requiere. Esto es una competencia, quién entra en mi territorio, nacional. Pero podemos, con confianza mutua, establecer una coordinación, y no me importa decirlo, de cuotas que nos permite reforzar esta necesidad de mano de obra. Y finalmente, insisto, hace falta, como le ha dicho Benita Ferrero, un plan Marshall en África que va muy parejo con nuestro modelo de desarrollo económico. Necesitamos que África contribuya, un continente que tiene crecimientos económicos anuales de entre el 7 y el 8%, un continente en el cual va a doblar su población en los próximos 30 años, va a tener más desertificación. Tenemos que ser capaces de ofrecerles generosamente un plan Marshall, incluyendo infraestructuras energéticas, desarrollo, sanidad, etcétera, etcétera. Y eso solamente podemos hacer si, desde el punto de vista europeo, ponemos todas las cartas sobre la mesa y somos capaces de sobrepasar los egoísmos cortoplacistas, legítimos, de todos y cada uno de los Estados. Muchísimas gracias, primero por el contenido, pero también por el tiempo. Ahora, señoras y señores, en principio tendríamos media hora. No sé si quieren preguntar lo que quieran ustedes, porque efectivamente son 7:30, pero estamos aquí listos si quieren preguntar. Por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle a don Leopoldo, ¿qué tienen de diferente las leyes españolas y las estructuras judiciales españolas en relación con las europeas? ¿Somos tan distintos como dicen? ¿Por qué no nos hacen caso? ¿Por qué no nos devuelven los que nos tienen que devolver? ¿Por qué no nos hacen caso? Los presos que nos tienen que devolver. Y vamos a ver, voy a intentar trazar un eje de coordenadas y para contestar a su pregunta. Es automática y en otros donde hay dudas no es automática. Vamos a ver, no el ordenamiento jurídico español, el derecho español, las leyes españolas, hace ya más de 30 años que han incorporado lo que se llamaba el acervo. Se llamaba en la época, que todavía me da nostalgia recordar esa palabra, el acervo comunitario. Yo he pasado mis años juveniles de letrado del Consejo de Estado, de jurista, intentando ayudar a que el derecho español
incorporara el acervo comunitario. Yo creo que España lo hizo muy bien y bueno, siempre ha habido en fin, problemas de calendario en la transposición de algunas directivas. Todavía hoy hay algunos problemas de ese género, pero en general el derecho español se ha adaptado perfectamente al derecho de la Unión Europea, es decir, que en términos generales, respondiendo a su pregunta general, ese problema no existe. Hablaba usted de los presos. Quizá no le interpreto bien, pero puede usted quizá referirse a alguna sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En fin, hay alguna sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre lo que podríamos llamar la aritmética del cumplimiento de las penas de algunos condenados por delitos de terrorismo. Bueno, hay que recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no forma parte de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, por un lado. Por otra parte, ha habido ciertamente alguna sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que desde el punto de vista español ha podido gustar más o menos. Pero en eso consiste la lógica del Estado de Derecho. Yo quiero recordar, y con esto ya termino, quiero recordar una frase del presidente Felipe González, que ha inaugurado, por cierto, este congreso, cuando en algún momento de los años 80 pues, le preguntaba a un periodista sobre determinada sentencia del Tribunal Constitucional que había anulado algunos preceptos de una ley que había sido propuesta por su gobierno. Y decía Felipe González: yo tengo siempre los nudillos puestos para que el Tribunal Constitucional me dé con la regla cuando sea necesario. Frase que me pareció en su día muy expresiva y me lo sigue pareciendo. Es decir, el Estado de Derecho consiste en eso. Hay unos poderes judiciales, sea españoles, sea de la Unión Europea, sea del Consejo de Europa, que de vez en cuando adoptan sentencias que no nos gustan. Pero, bueno, en eso consiste el Estado de Derecho. Hay una independencia jurisdiccional que es una garantía para todos nosotros, porque en cualquier momento la tutela de nuestros derechos puede ser encomendada a un juez y nuestra mayor defensa es que el juez sea independiente. Yo creo que Ramón de Miguel quisiera añadir algo. Por favor, Ramón. Bueno, yo quisiera decir, saliendo al paso de una cosa que se oye todos los días en la calle, la frustración de que las órdenes de detención y entrega de algunos personajes no han funcionado. Bueno, vamos a ver. La Unión Europea es todo un proyecto de cooperación y este es un proyecto de cooperación judicial. En la cooperación judicial las cosas fáciles funcionan automáticamente, las cosas difíciles funcionan con mayor dificultad. Es decir, no ha habido un caso de que haya un rechazo de una orden de detención y entrega de un criminal, de un delito común. Muy pocos, jamás. No, ¿dónde? No las hay. En lo que es los delitos comunes. Ahora, cuando entramos en delitos de definición política, que no comparte todo el mundo, como por ejemplo el delito de sedición, pues hay reservas. ¿Qué es eso? ¿Es que no quieren cooperar? No. Es que el grado de integración de la cooperación judicial todavía le queda un tiempo, porque todo el mundo cree que en la Unión Europea es como una máquina de Coca-Cola, que echas el euro, das al botón y sale la lata. No, no es así. Lleva muchos años. Hoy tenemos una política exterior común y, sin embargo, si hay que hacer una condena a Rusia por la ocupación de Crimea, automáticamente todo el mundo vota en favor. Sin embargo, hay que hacer otra condena en otro tema un poco más dudoso y hay 4, 5, 6 países
que tienen sus reticencias. Y dice, no, es que así nunca va a funcionar la política exterior. Claro que va a funcionar. Nadie podía imaginar que pudiera haber, como hay todos los días, resoluciones comunes sobre política exterior. Hace años, cuando yo era secretario de Estado de la Unión Europea, había extraordinarias dificultades con la PESC, la Política Exterior de Seguridad Común, y hoy casi, yo diría que el 80 o el 90% de las decisiones que se ponen en los coreus, en los telegramas de consulta a los ministerios exteriores, se aprueban sin ver. ¿Por qué? Porque ha habido a lo largo de los años un grado de convergencia importante. Nosotros estamos ante un proyecto que no se hace de la noche a la mañana. Esto lleva decenas de años. Nosotros no lo vamos a ver. Esto es un culebrón interminable, ¿eh? Y por lo tanto, que nadie piense que todo tiene que funcionar perfectamente, porque no puede funcionar perfectamente. Embajador, por favor. Vamos a ver, mire usted, yo creo, le voy a contar una historia a usted que es verdad, es una metáfora para entender, y Ramón de Miguel, jefe de gabinete de Marcelino Oreja, no me llevará a la contraria. En 1995-96, España, el gobierno de José María Aznar, planteó que en la reforma del Tratado de Ámsterdam quedara claro que entre europeos no había derecho de asilo, que cómo iba a dar Bélgica derecho de asilo a un español o viceversa. Lo más fino que nos llamaron a tu jefe Marcelino Oreja y a los que estábamos en el equipo era neofranquistas. 1997. En el año 2001 hemos separado un instrumento jurídico que establece que una lista de 32 delitos se suprime el procedimiento de extradición y que es una entrega automática de juez a juez, artículo 1.3 de la decisión marco, en pleno respeto de derechos fundamentales, lo cual lleva a que efectivamente un mafioso italiano dice, es que a mí se me juzgó en ausencia. Esto es conforme a derechos fundamentales y que el tribunal tenga que pensárselo. Pero mire usted, si hemos acabado con ETA, y esta es mi opinión personal, hay tres factores. Uno, la resiliencia de la sociedad española. Dos, la política de Estado de todos los gobiernos de cualquier sitio en España una vez que hacer. Y tres, la euroorden. Sí. Por favor, también. Yo muy brevemente. Sí. La orden de detención y entrega no es automática frente a lo que se dice habitualmente. Es automática para una lista muy determinada de delitos, pero para la mayoría existe un enjuiciamiento por parte del juez que tiene que ejecutar, que a veces algunos pensamos que se extralimitan, pero ahí entramos en esas líneas grises en los que el juez es el que decide. O sea, que estamos mal informados. En ocasiones sí. Probablemente sí. Muy frecuentemente sí. ¿Más preguntas? Muchas gracias. Yo tengo una inquietud con relación al avance político de la Unión Europea. Es que me parece que somos muy diferentes unos de otros. Entonces, crear una Unión Europea, en definitiva, también es un corsé, y más de uno se puede sentir incómodo y al final decidir romper. Yo creo que los pasos hay que darlos muy despacio y muy medidos. Esa es mi opinión. Sí, sí. Por un lado tiene razón, claro, es verdad que somos muy diferentes, pero por otro lado el mundo nos separa y eso es un poquitín lo que yo quería decir. Hoy en día tenemos unos cambios radicales, rapidísimos, y nosotros ya no podemos reaccionar. Y ese es el problema. El señor juez lo ha dicho también. Ha dicho, tendríamos que ir mucho más lentamente por la cultura, por la admiración mutua, etc. Sí, fenomenal, pero no tenemos el tiempo. Mire lo que ha ocurrido con la migración, por ejemplo, o todo lo que hemos discutido. China, India, a mí esto me preocupa muchísimo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabe? Entonces, la cuestión es efectivamente, como lo ha dicho Ramón de Miguel antes, es la voluntad de hacer unida, juntos cosas. Y esto porque tenemos que entender que lo necesitamos. Si no, no vamos a ser fuertes nunca.
y los otros van a jugar con nosotros. Yo lo veo así, habiendo sido una política especialmente de relaciones exteriores, que me han encantado siempre, pero yo he visto la debilidad que tenemos, No sé, si quieren añadir algo, por favor. Sí, no, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con este señor. Pero yo tengo otra reflexión quizá para ustedes. Es un corsé. El problema es que como España no usamos el corsé con toda su potencialidad y seguimos pensando que las leyes se hacen en el Congreso de los Diputados y la mayoría está en el Parlamento Europeo. ¿Cuántos de las empresas, de los grupos de presión, cuántos hay en Bruselas? Hay muchos Estados miembros que lo utilizan muchísimo más que nosotros y yo no sé si realmente, muchos sí, pero muchos no se han dado cuenta que verdaderamente el núcleo de decisión en gran medida es que está en Bruselas. Y dicho de paso, yo también estoy totalmente de acuerdo con que hay que ir muy delicadamente en determinados temas. Y ahora mismo estamos quizá en un momento en el que nos volvemos los estados o ciertos estados a replegar sobre nosotros mismos y es en lo que hay que leer las señales para ver si vamos demasiado rápido y nos cargamos toda la organización, ¿no? Claro. Que ese es el mensaje del Embajador Brexit. Fonseca, ¿quiere también añadir algo? No. Bien, No, por favor. vamos a ver, corsé o no corsé, la Unión Europea, esto es muy importante, se basa en algo que ya nos dijo el Tribunal de Justicia en los años 60. Es la cesión voluntaria por los Estados del ejercicio de ciertas competencias soberanas, si cito bien el caso Costa N. La cesión voluntaria por los Estados. Esto no es un invento que en Bruselas los burócratas decidamos en plan despotismo ilustrado lo que hay que hacer. Esto es una cesión voluntaria para ser un espacio al cual si queremos renunciar, vale, yo lo acepto. Y volvemos al Brexit, un espacio en el cual 1 de cada 4 de nuestros hijos ya están casados o emparejados con personas que no son de su pueblo. 1/3 de los testamentos en Europa son testamentos internacionales. 1/4 aproximadamente de los divorcios son divorcios intraeuropeos, por el punto de derecho de familia. Una situación en la cual nuestros hijos tienen incorporado en su código genético viajar, vivir. Tenemos 250.000 españoles trabajando en Londres. Tenemos 300.000 británicos en España. En Andalucía tenemos en Andalucía 500.000 ciudadanos europeos con derecho de residencia por ser europeos. Digo registrados, no los reales. ¿Queremos echar marcha atrás a eso? Ahora, el problema es decir, no, esto yo no le quito competencia a ustedes. Son los Estados, insisto, quienes voluntariamente deciden cómo se ejercen en común estas competencias soberanas. Eso hay que explicarlo. Por favor, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo agradecer a Sociedad Civil Ahora y, por supuesto, a las 5 personas que estáis ahí el habernos permitido aprender algo más esta tarde. No sé si voy a bajar de las musas al teatro demasiado bruscamente, pero todas estas cuestiones de relaciones exteriores, de mejorar la economía digital, los big data, los flujos migratorios, bueno, ahora mismo recibimos tanto productos industriales como materias primas que en muchas ocasiones no están cumpliendo las especificaciones que les ponemos a nuestros propios productos dentro de la Unión Europea, con lo que eso supone evidentemente de dumping social o llámalo X. Evidentemente, si estamos con una política, por ejemplo, animalista en Europa y no lo vigilamos con la misma intensidad, cómo nos vienen esos productos agrarios o en este caso de cárnicos, etcétera, de fuera, va a ser complicado evitar que España siga vaciándose. Por favor, quizá, embajador Fonseca, quizá. Yo me parece que es, utilizar un dato puntual en una situación general. Por supuesto que en un caso de tormenta perfecta, septiembre, octubre de este año, en que se ha dado la tormenta perfecta, la tormenta en que
por el calor excesivo, la floración de los cítricos va con retraso, que al tiempo eso se produce en que se consumen menos zumos, etcétera, etcétera. Hay la gota fría, etcétera, etcétera, en un momento en el cual compiten con los productos españoles y levantinos, compiten, por favor, 250.000 toneladas de cítricos sudafricanos. Solución, lo que se ha hecho es ayudar al almacenamiento, a cómo al agricultor europeo se le compensa por esa tormenta perfecta. Pero claro, un acuerdo de libre comercio global con África del Sur, con lo que tiene, por dar un ejemplo, con lo que tiene África del Sur de capacidad de exportación a Europa de productos fundamentales para la industria, hombre, no podemos coger una cuestión por el todo. Lo que hay que exigir a Europa es solidaridad para solucionar el problema, pero no que los 250.000 toneladas de cítricos de Sudáfrica hunden el mercado, por poner ese ejemplo concreto. Ramón, ¿de qué, Miguel? Perdón, pero es que es una parte solo del tema. Yo le he comentado, por ejemplo, qué ocurre con todos los productos, me da igual chinos que de otro país, que colocan el logo C, indicando que cumplen toda la normativa europea, y luego en las aduanas, como lógicamente no les da tiempo a comprobar todos los containers, pues van por muestreo. Y en ese muestreo se encuentran un elevado tanto por ciento que no cumplen la normativa europea y que sin embargo han colocado el logo C. Nos los comemos, con perdón, con patatas. Somos el mayor exportador a nivel mundial y a los demás también nos hacen el control por muestreo. Y si hay fraudes, se pelean contra ellos. Yo no puedo hablar más que de lo que conozco, que es la seguridad de productos no alimenticios que entran a Europa vía China, y en 15 años hemos conseguido que China mejore la calidad de productos y reduzca productos de riesgo en un 90%. Ahora, no es algo que se vería del día a la mañana. Es lo único que conozco y lo único de lo que puedo hablar. Ramón, ¿quieres decir algo? Yo, francamente, creo que la unión aduanera es el origen de todo, es el elemento más potente de la Unión Europea, es una política común y, por cierto, es la única fuente de verdad autónoma de financiación de la Unión, porque todos los derechos de aduanas que se pagan en todas las aduanas de Europa van directamente al presupuesto comunitario. ¿Que la Unión Aduanera puede tener fallos? Estoy seguro que los tiene. ¿Que hay algunos sitios donde hay más coladero que en otros? Naturalmente que los hay. Yo leía el otro día una cosa que me llamó la atención porque es de mi pueblo. Decían que los inmigrantes ilegales que van al Reino Unido se están empezando a colar por Santander, en los barcos que van de Santander a Southampton y todo eso. ¿Por qué? Pues porque ya no pueden entrar ni por Calais, ni por Burdeos, ni por Bilbao, donde en Bilbao han fortificado los muelles. Bueno, pues en Santander tendrán que fortificar los muelles. Es decir, que hay fallas en las fronteras prácticamente en todos los sitios, pero verdaderamente yo creo que es muy difícil montar un caso contra la Unión Aduanera. Y con respecto a algunas importaciones que se autorizan, como por ejemplo el caso de las naranjas sudafricanas, yo puedo contar mi anécdota personal. Yo, como miembro del equipo de negociación de España, cuando firmamos el Tratado de Adhesión, creímos que habíamos puesto una pica en Flandes cuando logramos 1.100.000 toneladas de contingente de exportación de naranjas. Bueno, ese 1.100.000 toneladas se ha convertido en más de 11 millones en los años que llevamos. En aquella época, que yo soy más viejo que un bosque, me acuerdo perfectamente que había en los supermercados franceses y alemanes naranjas israelíes y naranjas sudafricanas. Yo invito a cualquiera a ver si es capaz de encontrar una en algún supermercado que no sea española. Yo no hablo ya de las italianas y las francesas que han desaparecido, porque una naranja que estaba muy de moda, incluso en Austria y en Alemania, que era la sanguina italiana, ya no existe. Han desaparecido. De eso no dice nadie nada. De la enorme y extraordinaria eficacia del sector de agrios español, que además vende fundamentalmente naranjas de mesa
no naranjas de zumo, porque el zumo no vale dinero. Todo el zumo que nos bebemos aquí viene de naranjas de Brasil y de Florida. Es decir, es absolutamente extraordinario. Entonces dicen, no, es que ha habido un contingente en que han dejado 250.000 toneladas de naranjas de Sudáfrica. Bueno, pues ¿qué entren 250.000 toneladas? ¿Qué son 250.000 con 11 millones de toneladas que nosotros estamos exportando y subiendo? Es decir, de todo se puede hablar mucho, pero la realidad, sobre todo la realidad que nos toca a nosotros con respecto a nuestras exportaciones agrícolas y de frutas y hortalizas es una realidad absolutamente insospechada, cuando en el año 82, 83, 84, 85 estábamos negociando la adhesión. Bueno, vamos a terminar con esto. Señoras y señores, muchísimas gracias, primero, por haber tenido la paciencia. Y gracias a este panel. Suavizán de Rioja de los supermercados belgas. Gracias.